Hola, me llamo Vladi y después de haber estado haciendo esta semana un practicum sobre los motores y de que mi compañero anteriormente os haya explicado el funcionamiento general de los motores de combustión, yo voy a hacer la diferencia entre los motores MEC y los MEP. Puede parecer un poco raro ese nombre, pero vulgarmente son los que se les denomina los motores diésel y los motores de gasolina. Empezando hablando por los motores MEP, estas son unas siglas que significan motores de encendido provocado. Principalmente son los que emplean la gasolina como combustible. Las características de este tipo de motor es que la gasolina, cuando en la cámara de combustión el pistón está en el punto muerto superior, la gasolina no es capaz de autoencenderse por sí misma, por lo que necesitan una bujía para que haga saltar una chispa y provoque el encendido de la mezcla y de ese modo baje el pistón y provoque el trabajo mecánico. La inyección de combustible no se realiza en la cámara de combustión, sino que en el tubo de admisión del aire se realiza la inyección y ahí se produce la mezcla de gasolina con el aire y esta entra dentro de la cámara de combustión en una mezcla homogénea y por tanto estequiométrica, es decir, que se producen proporciones químicas en las que no sobrará ningún tipo de elemento. En este vídeo podéis ver cómo junto con el aire, en el tubo de entrada del aire está el inyector de gasolina y entra a la cámara de combustión todo mezclado ya. En cuanto a los motores MEC, estos son motores de encendido por compresión. Son los que se denominan que utilizan combustibles de gasoil, como por ejemplo el diésel. La diferencia principal, y casi la única que hay entre estos tipos de motores y los de gasolina, es que en los motores diésel estos combustibles, a la elevada presión de la cámara de combustión, cuando el pistón está en el punto superior, se produce el autoencendido y por tanto no necesitan ningún mecanismo externo para que se produzca la explosión. La inyección en ese tipo de motores es directamente en la cámara de pistón, no es como los de gasolina que se realizaba en el tubo de admisión de aire. Y el sistema que más se utiliza actualmente es el sistema Common Rail, que como podéis ver ahora luego en el vídeo, es una bomba de altas presiones de unos 1600 bares que lo que hace es inyectar a presión el combustible dentro de la cámara. Esto lo que pasa que la mezcla no se produce de manera homogénea, sino que es heterogénea y por tanto siempre suele sobrar o aire, que es lo más común, o a veces combustible. Como podéis ver en el vídeo, la bomba esa que aparece sería el sistema Common Rail, que va a un tubo que los distribuye a los diferentes inyectores. Cuando lo inyectan en el pistón, ahora lo veréis, cuando lo inyectan en el pistón de combustible, por la presión, este se autoenciende, sin, como he dicho antes, necesidad de que se produzca ninguna chispa ni nada, y realiza el trabajo. Y ahora hablaremos de las diferencias que hay en las emisiones entre estos dos tipos de combustibles. Básicamente tiene unos elementos comunes como por ejemplo el hidrógeno, el CO2 y el agua, que es todos los elementos que se obtienen en una combustión cualquiera. Pero además la principal diferencia es que los combustibles diésel producen partículas de humo, que aunque no sean en grandes proporciones es lo que más cuesta eliminar y contamina. Lo que pasa es que en los motores que utilizan combustibles de gasolina no se producen esas emisiones. Luego aparte tenemos, por ejemplo, el óxido de carbono y los NOx, que lo que pasa, estos son contaminantes, pero con sistemas que se introducen, como por ejemplo el catalizador en los tubos de escape, se pueden eliminar. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación sobre estos dos tipos de motores. En la próxima mi compañero os explicará unos sistemas alternativos y espero que os haya gustado. Muchas gracias.